a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Parte número 4 del capítulo 7. Dice, bueno, de este libro del Edén a Sodoma, que puedes conseguir en internet, en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Dice la escritura en Génesis 11:8: Vayipots Adonai otam misham al penei kol haaretz. Y los esparció el Señor a ellos desde allí sobre la faz de toda la tierra. Hemos dicho Vayipots, potsets, los esparció de manera estrepitosa, de manera explosiva. Bueno, cuando los sumerios erigieron la Sigurat en Babilonia, de acuerdo a Génesis 11:4, lo hicieron pen, de modo que no nafuts, de modo que no fueran esparcidos. Esto es muy curioso porque es como si de alguna manera supieran o presintieran que el Señor los iba a esparcir. Entonces dijo, para que no nos esparce el Señor y se nos olviden nuestros orígenes, pen nafuts, para que no seamos esparcidos explosivamente, vamos a hacernos una sigurat. Es decir, el templo tenía la función de evitar la dispersión o bien de guardar la cohesión del individuo, lo cual, bueno, hacen la mayoría de los templos. El templo de Jerusalén, la centralidad, guardaba la cohesión de las tribus de Israel. Por eso todas las tribus tenían que acudir al templo en Jerusalén, y era como un super pecado hacer otro templo, ¿no? Cuando las 12 tribus se dispersan, se separan y se queda el reino del norte y el reino del sur, y en el reino del norte construyen su propio templo. En Samaria es wow, como el pecado, el mayor pecado que pudieron haber cometido las 10 tribus, hacer su propio templo, sus propios sacerdotes, etcétera. Es decir, estaban rompiendo con esa centralidad. En Génesis 11:6 el Señor va a expresar 3 razones para diversificar el lenguaje y para esparcirlos de manera explosiva sobre toda la tierra. Dice, el pueblo es uno, su lenguaje es uno,
y no se retraerán. Utiliza el término yibzar de Yismu, Yibzar me Yismu, no se retraerán de la conspiración que están haciendo. Es decir, Dios lo ve como una conspiración en contra suya. ¿Por qué? El pueblo de Israel se constituyó como una sociedad endógama, pero una endogamia con 12 tribus distintas, es decir, había una variedad cultural para que hubiera matrimonios entre ellos, pero entre distintas tribus. Vamos a ver si me explico. ¿Qué es la endogamia? La endogamia es que se casen nada más entre ellos. La endogamia es bastante mala, o fue bastante mala en la Europa medieval, donde por conservar la pureza de sangre de los linajes se casaban los primos con los primos, los hermanos con las hermanas, los tíos con las sobrinas, etc. Y se contaminó la sangre, que hasta el día de hoy hay problemas de hemofilia, hay otras situaciones. García Márquez, en su libro 100 años de soledad, va a plantear esta misma situación. Y bueno, el niño va a nacer con una cola de cerdo, es decir, cosas o resultado de la endogamia. Nomás nos vamos a casar entre familiares. Claro, el pueblo de Israel es endógamo, pero es tan amplio que su endogamia no permite este tipo de situaciones genéticas. A la fecha hay judíos argentinos, mexicanos, norteamericanos, rusos, ingleses, rumanos, y se casan entre ellos, entre judíos, pero no de las mismas nacionalidades, ¿sí me explico? Y se da una riqueza cultural pluriétnica increíble. Entonces, bueno, el sistema endógamo permitía conservar y mantener la estructura a través de muchos siglos. La unidad racial y de lenguaje en la que se enfatiza la historia de la dispersión de Babilonia es más bien el temor que el Señor expresó en Génesis 3:22, cuando dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Después de que Adán y Eva comió del fruto prohibido, dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros y va a comer del árbol de la vida y va a ser un hombre malo y además inmortal. Por eso Dios acorta sus días y dice: vas a morir irremediablemente, para que no se perpetúe el pecado de generación en generación. Bueno, algo similar sucedió también en Babilonia. Dijo el Señor: basta. Hicieron un templo de idolatría, un lugar para conectarme de manera mecánica, como si picaran un botón, y eso a mí no me gusta. Y van a perpetuarse como una sociedad endógama y van a tener las mismas costumbres, y va a ser algo totalmente aberrante y atroz. Un solo pueblo cometiendo continuamente el mismo error y enseñando a sus hijos por medio de una tradición oral a repetir y a perpetuar este mismo error. Es comparable a una conspiración. El eterno Dios, el soberano, dice: están conspirando en contra mía. Bueno, los sumerios que describe la narrativa bíblica traman no ser esparcidos, es decir, conocen la problemática o están echando alguna memoria histórica de que los hombres han sido arrojados cada vez más hacia el este, como diciendo: y ahora te vas a ir más para allá y más para allá y más para allá. Y ellos dicen: no, ya no me quiero ir. Esta es una gran civilización regada por los ríos Éufrates y Tigris. Aquí vamos a echar raíces, aquí nos vamos a quedar y no queremos seguir poblando toda la tierra.
Y Dios dice, nope, 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 es necesario que se reproduzcan, que se dispersen, que haya también diversidad cultural, pluriétnica y diversidad también en el lenguaje. El lenguaje, bueno, el arameo que se utilizaba en Babilonia, muy similar al hebreo, como lenguaje sagrado, que tampoco podía perpetuarse para un uso coloquial. Los rabinos o los grupos religiosos en Israel o ultrarreligiosos en Israel procuran utilizar otro idioma para hablar entre ellos, y el hebreo para comunicarse con Dios. Para orar lo dejan nada más para las sinagogas o para ellos hacer sus oraciones. Entonces, bueno, ¿por qué el Señor dispersa a esta civilización, confundiendo su lengua? Y confundir la lengua no es necesariamente cambiar el arameo o el protosemítico noroccidental, sino que no nos entendamos o que no se entendieran unos con los otros, que no se pusieran de acuerdo y simplemente que se acabara la obra y que acabaran peleados y se dispersaran por todas partes. Puede responder a varios factores: que el templo era un templo idolátrico, que el hombre estaba conspirando contra Dios al querer imponer un sistema endógamo donde se iba a contaminar toda la sangre, donde también no existía o no hubo este permiso del Señor para tener un lugar de culto adecuado, y entonces, bueno, el pecado iba a seguir retransmitiéndose a las siguientes generaciones en vez de practicar un cambio positivo. Todas son ideas muy interesantes. Nos sigue quedando claro que Babilonia es el lugar por excelencia o la primera alta civilización de la antigüedad, de donde aparecen o se dispersan los diferentes grupos humanos. Si todos salimos de África nos fuimos a Babilonia, y de ahí nos dispersamos todos, unos para Asia, otros para Europa, otros para Eurasia, otros incluso atravesaron después el canal de Bering para llegar a América, según genetistas, según la arqueología, según muchas disciplinas científicas que han corroborado los datos de otros. Algo muy interesante. Pasaremos al siguiente capítulo. También de mucho interés. Vamos a ver cómo o por qué Abraham, Taré migran de Babilonia, y los conflictos políticos que quizás repercutieron o fueron cruciales para que se diera esta migración. Pasemos al siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad
judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.